Bienvenidos a Café de Ideas, un episodio más. Hoy estamos cambiando un poco el proceso de hacer Café de Ideas y tenemos un invitado muy especial para mí, muy especial para muchos de los guerreros y de las personas que me siguen, porque Fabián ha hecho conmigo una senda y además ha sido facilitador de una de las sendas de guerrero. Fabián es un inquieto por la vida, le fascina jugarla, le fascina experimentarla, es un geek igual que yo, pero además de todo eso, Fabián es alguien que está con una misión muy importante, que las personas a su alrededor encuentren el propósito de su vida. Fabián es ingeniero en electrónica, como bien lo dice él en su vida pasada. Hoy es el creador de Purpose Finder y además de todo esto, es el creador de un podcast llamado El Juego de la Vida. Fabián, me da muchísimo gusto tenerte aquí. Estoy muy honrado en que hayas aceptado. Y bueno, pues bienvenido a esta temporada de Café de Ideas. ¿Cómo has estado? Me gustaría que te presentes con todo nuestro público y saber cómo estás. Javi, antes que nada, el gusto es mío estar acá, el honor es mío. Gracias por la invitación, gracias por recibirme acá. Emocionado de poderles compartir un poquito de lo que este humilde jugador ha experimentado por acá. Y te platico un poquito de mí. Como bien mencionas, estudié ingeniería en electrónica en algún momento. Me di cuenta que ese no era el camino que realmente quería. Es de esos sueños que te imaginas ser eh, eh, estuve trabajando en una empresa muy grande, multinacional, y me imaginaba en aquel momento en la oficina de cristal del último piso, y me di cuenta que no iba por ahí. Después de topar con pared y darme cuenta que no, fui explorando otros ambientes, empecé a meterme en la parte de consultoría, descubrí esta fascinación por crear, por ayudar a otros a crear también. Entonces, el tema de la innovación se volvió algo muy fuerte para mí también. Y llegada la pandemia, también en este autoconocimiento y descubrimiento personal, me fui metiendo muchísimo al tema de propósito. Por eso fundé Purpose Finder, donde he ayudado a empresas y a personas a conectar con ese propósito. Y últimamente, pues el proyecto más fuerte que tengo ahorita es el del libro que estoy escribiendo, que está acompañado de un podcast que es como la forma de investigar, que se trata del juego de la vida y de cómo jugarlo, porque cuando empezamos este juego, nadie nos da un reglamento, nadie nos da un set de reglas. Entonces, hay jugadores que han encontrado algunos tips, algunas cosas que pudieran servirnos para subir de nivel más rápido, y además de que es más divertido ver la vida como un juego. Así que un poquito de mí y de hacia dónde me he estado moviendo últimamente. Me encanta. Algo que yo admiro de Fabián es la capacidad que tiene él de estructurar las cosas. Como buen ingeniero, yo siempre he dicho que a las personas que más admiro en mi vida son ingenieros y a médicos. Pero ¿por qué los admiro? Porque tiene una capacidad de irse desde algo muy sencillo, como ver el proceso desde algo microscópico, y luego subir a 10,000 pies de altura y desde ahí analizar la situación. Y eso es algo que para mí me parece fascinante y algo que lo que yo he estado trabajando para tratar de hacerlo y llevarlo a mi vida a una práctica diaria. Pero bueno, como estamos hoy en día en un café y tú tienes este fondo increíble de café, la primera pregunta es, Fabián, ¿te gusta el café? Sí, me gusta mucho el café. No soy una persona que toma café todas las mañanas o que necesita del café. Lo tomo poco, pero cuando lo tomo me encanta. Me gustan mucho los capuchinos. Me gustan más el café dulce. Algunos van a decir que así no se toma, pero así es como me gusta más. Y, y sí, lo disfruto bastante. No lo tomo tan seguido, pero sí me gusta. Empecemos por ahí, Fabián. Algunos van a decir que no es así, pero a tú que juegas el juego de la vida y que te gusta todo el tema del juego de la vida, ¿qué tan importante es el estándar que ponen otros en tu vida? Ah, qué buena pregunta. Yo creo que esta pregunta incluso cala un poquito, porque creo que a todos en la vida nos hemos estado eh, jugando juegos que no son nuestros, ¿no? Esas expectativas, esas reglas, eso que alguien quiere ver en nosotros, a veces lo hacemos nuestro y no siempre está conectado con lo que realmente queremos crear, con nuestra esencia, con nuestro propósito. Entonces,
creo que hay etapas en la vida de uno donde incluso le podemos llamar niveles, ¿no? Haciendo esta analogía del juego, del videojuego, donde a lo mejor cuando empiezas a descubrir y empiezas a avanzar en la vida, sí hay ciertas expectativas de tus papás, de la sociedad, vas avanzando y te das cuenta que a lo mejor no es lo tuyo, y luego ya te vas descubriendo, y ahorita para mí es vivir la vida de una forma, de la forma más auténtica que se pueda, ¿no? Hacía este comentario de que a algunos no les va a gustar, pero no desde un punto de me van a criticar, sino de que sé que hay personas que son puristas del café y van a decir, esto no es así, me vale madre. A mí me gusta así, es la forma en que yo lo juego y estoy contento con esto y no estoy, lo que hago no es para esperar gustarle a todos, es para dejar una huella en el mundo. Al que le guste, qué bueno, acérquense, puedo compartirles lo que sé, lo que me encanta, lo que me apasiona, y a los que no, pues hay muchas formas de ver esto, hay muchos caminos que seguir, y simplemente tomaremos sendas separadas, ¿no? Oh, qué interesante, porque yo creo que parte de lo que nosotros venimos a hacer en esta vida es experimentar, a tener la experiencia de la existencia. Mm. Simplemente el existir ya es interesante. Y bien lo mencionas, o sea, de cierta forma estamos como en este inconsciente colectivo en el que todos estamos moviéndonos y que no hacemos consciente verdaderamente nuestra esencia. Y hay algo que tú haces en Purpose Finder y que lo haces muy bien porque acabo de experimentar ese taller de propósito, una parte del taller, sé que nada más experimenté una pequeña parte de ella, pero lo que más me agradó fue cuando dijiste, hoy les van a regalar uno de los mejores regalos que les pueda dar un ser humano. Y ese regalo fue un propósito. Y antes de adentrarnos a ello, te quería preguntar, para ti, ¿qué es el propósito? Esa pregunta es una pregunta que lleva desde que el ser humano yo creo que empezó a cuestionarse, desde que somos racionales, viene esa pregunta, ¿no? Está muy ligado al quién soy, para qué estoy aquí, por qué existo. Muchas veces este término de propósito incluso se liga o se llega a ligar con la religión, pero para mí el propósito no es algo que encuentras en un libro mágico o algo que un ser místico dice, Javier, este es tu propósito y naciste para hacer esto, ¿no? No, no, no. El propósito en realidad nace de nuestras historias y de lo que hemos vivido. Es una forma en que como seres humanos le damos valor, le quitamos como ese polvo a lo que tal vez sufrimos, a lo que vimos como una injusticia allá afuera, a lo que nos dolió, lo pulimos, lo ponemos muy bonito y se lo regalamos al mundo. Es esta forma de poder contribuir, porque el propósito no es algo para ti, el propósito es para los demás, pero en ese proceso de compartirlo, de crear algo desde ahí, es donde se encuentra la plenitud. Y si tuviera que explicarlo, o tuviera que ponerle algún concepto para que fuera un poquito más tangible, sería como una estrella, como la estrella del norte que seguían los antiguos navegantes, ¿no? Es un lugar hacia el que te diriges, es una aspiración, es algo que tiene que ver con tu esencia y que no te va a decir qué tienes que hacer, ni cómo tienes que hacerlo, y es más, no dice ni quién tiene que hacerlo, es simplemente una dirección y eso te permite en tu vida ir probando cosas diferentes, crear cosas diferentes, poner un negocio, intentar por este lado, intentar por este otro, pero siempre hay un tema en común, hay esa dirección que te va a llevar hacia lo que realmente quieres. Y hay indicios también de este propósito. También una de las preguntas más comunes que me hacen es, me ha tocado trabajar con personas que se han jubilado recién, que tienen 60, 65 años, y me dicen, Fabián, es que llevo 35 años trabajando para una empresa que no es mía, haciendo algo que no me gusta, y ahora que ya tengo tiempo, no sé hacia dónde irme, no sé, no conozco mi propósito. ¿Es muy tarde para encontrar mi propósito? Y siempre les digo, no, nunca, nunca es tarde. Celebra que estás haciendo la pregunta en este momento, celebra que tienes esa curiosidad, porque es una de las preguntas más importantes que puedes hacerte en tu vida, pero no hay tal cosa como que vayamos completamente ciegos por la vida. Si en algún momento has experimentado algo que te apasiona, algo que estás haciendo algo que hace que el tiempo pase rapidísimo,
que te dé esta energía, que termines el día con una sonrisa y dices, wow, tengo que hacer más de esto. Eso está conectado a tu propósito. Entonces, no significa que vayamos a ciegas por la vida. Tenemos este GPS interno, si le llamo, que nos va diciendo por dónde sí o por dónde no. Y este tema de poderlo escribir o de poderlo regalárselo a alguien es muy poderoso porque le pones palabras, algo que normalmente lo dejamos así nada más, que nada más lo sentimos. Pero bueno, solo por dar algunas pistas y de tratar de ir construyendo como este concepto de propósito. Ahora, el propósito, cuando mencionabas que es algo que se va descubriendo y que se va recorriendo conforme vamos avanzando en nuestro proceso de la vida, a mí me gusta ver, así como tú ves el juego de la vida, a mí me gusta ver la vida como como el rumbo hacia una montaña, en donde muchas veces creemos que el pico al que vamos a llegar es uno de los objetivos. Y algo que ha sucedido o que me ha sucedido a mí, no sé si a ti te ha sucedido, es que de repente dices, tengo este objetivo, tengo esta meta y esta meta me va a dar la felicidad que yo estoy buscando. Ejemplo, voy a ser papá, voy a vender este proyecto, voy a, este, no lo sé, a conseguir que me entreguen esto. Y entonces muchas veces basamos nuestra felicidad en conseguir este objetivo, este Claro. objetivo que tienes. Y se convierte como de cierta forma en un propósito. ¿Qué diferencia hay entre el propósito y el objetivo? Te va a gustar esto. En esa misma analogía de imaginarnos que el propósito fuera como una montaña, está mal. El propósito no es un destino, no es llegar a ese pico de la montaña. El propósito es el lugar de donde partes. Wow, Entonces, wow. Yo juraría que el propósito es el camino que recorres. Qué no, bonito. no, porque incluso lo pongo como concepto de que es una estrella porque no la vas a alcanzar. Mm. Es una dirección nada más. Y en este mismo sentido, durante tu vida vas a tener muchos objetivos, vas a tener muchos roles. Por ejemplo, ser papá es un rol. Tu hijo va a crecer, tu hijo se va a independizar, y si tú enfocas toda tu energía y crees que tu propósito es solamente tu hijo, te vas a deprimir, vas a caer en una depresión horrible cuando tu hijo se independice. Tú eres quien eres con hijos o sin hijos. Mm. Fuiste Javi antes de tus hijos, vas a ser Javi después de tus hijos. El Mm. propósito es cómo desde ese lugar auténtico, desde eso que tú quieres crear, desde eso que te pide tu alma crear, educas a tu hijo, cómo lo acompañas, cómo haces ese proyecto, cómo llegas a esa cima, pero partiendo desde esa forma de ser auténtica. Eso es el propósito. Me encanta, porque aparte me hace reflexionar en esto. El propósito es desde dónde partes. Fíjate nada más, qué increíble, porque no es hacia dónde vas, sino es lo que, o sea, puede ser hasta lo que dejas atrás y lo que aspiras a hacer. O sea, me explico, voy a tratar de explicarlo. O sea, y vamos a hacer la analogía de las personas que partían del viejo mundo al nuevo mundo, ¿no? Y partían y dejaban esta familia y estas cuestiones y estas situaciones, los que fueran, los que no, los que fueran, de cierta forma balanceados, porque había gente que partía escapando de la realidad en la que estaban para llegar a un nuevo mundo, ¿no? Había gente que no, había gente que dejaba atrás muchas cosas para llegar a un nuevo mundo. Pero, o sea, ahí empieza un propósito. Y después está esta estrella del norte que te está guiando para navegar hacia este nuevo mundo. Entonces, estas dos relaciones me parecen fascinantes, porque el propósito es por lo que estás dispuesto a incursionar en este viaje hacia tu nuevo mundo. ¿Es correcto? ¿Lo estoy entendiendo bien? Sí, me gustaría hacer un par de precisiones. Venga. Eh, el, en ese camino de irnos hacia el nuevo mundo, o sea, no se trata de dejar otras cosas o de lo que estás sacrificando. Es más Ujú. bien quién está haciendo durante ese camino. Ok, ok, Entonces, ok, ok. no, esta parte de la meta o de llegar al nuevo mundo sigue siendo esta misma analogía de la montaña. Me estoy imaginando que a lo mejor al llegar ahí algo va a cambiar, algo va a ser diferente, voy a tener más dinero, voy a tener mejores posibilidades para mi familia,
pero te aseguro que si fueras ese viajero que a lo mejor quiere ir al nuevo mundo para tener más riqueza o para darle mejores cosas a su familia, cuando llegue a ese nuevo mundo, va a pasar el tiempo, a lo mejor sí logra conseguir esa fortuna, pero va a pasar el tiempo y se va a sentir exactamente igual que como se sentía antes de partir. Me encanta porque estamos llegando a un punto en el que quería llevar yo la conversación. Y es, muchas veces confundimos nuestro propósito con el objetivo. Y hoy estás como quitando las telarañas de todo este proceso porque quiero llevarlo hacia ese punto. Y Venga. es eh, cuando nuestro propósito no está alineado a lo que es importante para nosotros. Tengo un amigo que tiene una definición del éxito que me encanta y dice, el éxito es cuando tus valores y lo que te importa, cuando tus valores están alineados a lo que te importa. Entonces, o sea, tiene que ser, o sea, básicamente es cuando haces las cosas porque estás convencido de qué es lo que te gusta, ¿no? Y Claro. entonces ahí logras tú lo que para ti sería el valor del éxito. Tengo otro amigo que dice que la confianza es cuando lo que haces está alineado a lo que te importa y te gusta. Me parece muy interesante que tanto la definición de éxito y confianza vayan de la mano. Entonces, lo hemos escuchado aquí en Café de Ideas a los dos. Uno es José Casas y el otro es José Arce. Y me parece bien interesante porque justamente lo que tú estás diciendo es que muchas de las veces en nuestra vida, como bien lo mencionabas, cuando has trabajado con gente que ya está retirada, que ha logrado muchas situaciones, ha llegado al final de su camino, que ellos creen que es el final de su camino, diciendo, volteo a ver atrás y llegué al final de mi camino a mis 65 años como lo deseé, como lo soñé, pero no estoy 100% satisfecho, o sea, no estoy 100% feliz. Y la razón de ello es porque no, no estaba alineado a mi propósito, ¿correcto? Eh, Ahora que estaba continuando escribiendo con el libro, estaba bajando un par de herramientas prácticas, justamente como para hacer como para aterrizarlo. Y el propósito, además de los conceptos que ya mencionamos, debería convertirse en el primer filtro para tomar una decisión. Y a esta regla le llamo a huevo que sí o no. Entonces, te enfrentas a una situación nueva en tu vida. Es un nuevo trabajo, es un nuevo proyecto, una nueva relación, lo que tú quieras. Entonces te haces la pregunta de si esto empata con tu propósito. Si empata, vas, es un sí. Si no empata, tienes que preguntarte eh, qué podría cambiarle para que esto empatara con mi propósito. Si le puedes cambiar algo, perfecto. Y si no se puede, es un no. Pero le agrego un nivel más. Esta parte de cuando a lo mejor todavía no has pasado por estos talleres y no sabes exactamente cómo es tu propósito, hay una forma utilizando tu GPS interno que te puede dar el mismo resultado. Y es esta herramienta que te mencionaba. Tienes la situación enfrente y cuando vas a decidir, cierra tus ojos un momento y siéntelo en tu pecho, en tu corazón, si sientes esa emoción, si sientes entre esa emoción, ese miedito como de, lo sientes, ¿no? Entonces, ahí es preguntarte, ¿esto es un a huevo que sí o es un no? No hay término medio, o es a huevo que sí o es no. Si es un no, ¿qué le puedo cambiar para que sea un a huevo que sí? Si no se puede, descartado. está increíble esto, está increíble. Ahora, vamos a regresarnos un paso atrás, Venga. porque estamos hablando de que parte de lo que tú mencionas es esta brújula interna que tenemos, que básicamente nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra sabiduría interna te va a decir si esto es lo que te llama. Y creo que todos hemos experimentado esa situación. Eh, yo que estoy estudiando un poquito este tema del Human Design, soy una persona muy sacra, y básicamente yo opero a través del sacro,
Y yo tengo una cosa que se llama gut feeling. Entonces, que es este sentimiento que tienes en el estómago de que te dice que sí o que no. Y el ejercicio es muy sencillo. El ejercicio es, en la mañana, por ejemplo, escojo mi ropa y pongo dos opciones. Normalmente lo mejor es que te pregunten, pero no siempre me preguntan. Entonces pongo dos opciones y digo, ¿es esta o es esta? Y normalmente me voy por la que digo sí, o sea, es este impulso de que me siento bien. Y he estado operando a través de eso y está muy divertido. Pero no todos operan a través del gut feeling, otros operan a través del heart feeling, otros operan a través de muchas cosas, hay muchas cuestiones, ¿no? Pero antes de llegar a esta sensación de esta brújula, creo que es importante definir la situación, o sea, definir el cómo llegar a tu propósito, o sea, cómo lograr hacerlo. Y algo que me encantó que te decía era que tú empezaste el taller diciendo que un ser humano te va a regalar algo súper valioso para ti. Y esto es que me pareció súper poderoso porque normalmente nos cuesta muchísimo trabajo enfocarnos en nosotros mismos. Y es mucho más sencillo descubrir a otra persona a través de lo que nosotros estamos espejeándonos. Y me gustaría que platicaras un poquito de esa forma de hacer el encontrar el propósito, que creo que no nada más es para el propósito, creo que puede funcionar para muchísimas situaciones. Claro, claro, claro. Esta dinámica que hicimos en la Senda del Guerrero de propósito es una dinámica acelerada, porque teníamos en realidad poquito tiempo. Una Entonces, hora, 2 horas. 2 horas. La forma más rápida, la forma lenta de encontrar tu propósito es darte en la madre, chocar con pared, que duela, entrar en esa crisis existencial y decir, tengo que hacer un cambio y empiezas a ver esa luz. Igual al ratito te puedo contar esa historia. La otra forma, la forma acelerada, es verte a través de los ojos de otro ser humano. Lo que pasa en la vida es que nos acostumbramos a ciertas habilidades que tenemos, a ciertas características, y nosotros nos volvemos ciegos ante ellas. No vemos lo que estamos aportando, no vemos cómo estamos brillando, no vemos características que otros sí ven en nosotros. Incluso ahorita que me presentabas esta parte de la estructura, por ejemplo, no es una habilidad que yo pondría así al inicio, y sentí bien padre que me dijeras eso, ¿no? Entonces, gran ejemplo de cómo no vemos esas cosas. Y entonces está esta idea, que me gusta mucho este concepto de que cuando estás dentro del frasco es muy difícil ver la etiqueta. Entonces, justamente este ejercicio se trata de ir compartiendo con otra persona historias o compartiendo ciertas preguntas que están especialmente diseñadas para tocar temas que están relacionados al propósito, como la parte de la pasión, qué te apasiona, como la parte de personas que admiras, que dejan mucho que ver el tipo de persona en el que te quieres convertir, situaciones en las que te has sentido orgulloso de pertenecer, y eso va dándole pistas a la persona que te escucha para encontrar ciertas palabras, ciertas acciones, ciertas frases, y al final se les da una estructura a estas personas para que puedan entregarte un borrador de propósito con cierta estructura, de cierta forma, y entonces tú escuchas a la otra persona te escucha a ti, y al final se intercambian estos borradores de propósito, y es hermoso al final cuando lo recibes, ver de alguien que a lo mejor no conoces, esa luz que está viendo en ti, esas habilidades, eso que tú a veces no ves o se te olvida ver, y que alguien más te lo diga, es súper, súper poderoso. Entonces, esta es la forma como más rápida de llegar ahí, y está inspirado en una de las metodologías de Simon Sinek, autor de Encuentra tu porqué, que él hace talleres de esto también, y esta técnica viene inspirada de lo que él hace también. Increíble, Fabián. Además, algo que me parece súper interesante de esto es que eh, cuando lo haces, o sea, lo hicimos nosotros en un proceso que había 16, 17 personas. Y eh, cada historia, cada pregunta que se iba haciendo durante el taller iba dándote o sea, una línea de lo que era importante para él. Y creo que esta parte de que alguien que te observe cuando estás contando una historia, que verdaderamente esté presente, hace que empieces a descubrir situaciones de la otra persona que, o sea, que comúnmente en una plática no tienes. Y este ejercicio no nada más se me hizo poderoso para el propósito, se me hizo interesantísimo como para hacerlo
consciente en tu día a día, en tu platicar y en tu forma de llevar las cosas. Sé que es complicado, sé que a veces tenemos que llevar ciertas cuestiones, pero para mí fue bien interesante porque fue un ejercicio en el que normalmente cuando estás, en mi caso, que estoy con mis hijos o que estoy con mi esposa, muchas veces damos por sentados ciertas respuestas que dan y no te das cuenta de la reacción que están teniendo ahí. Entonces, ese es el primer punto que quería comentar. Y el segundo punto es que efectivamente al momento que te regalan esto, es una expresión de la otra persona totalmente honesta de algo que tú no podías observar. Porque el sesgo que tenemos ante nosotros mismos normalmente está limitado, creo yo, por ciertas eh, miedos y ciertos estigmas que nos autopusimos. O sea, nadie es tan exigente con nosotros mismos más que nosotros mismos. O sea, y en ese sentido creo que el que te den este propósito y te lo regalan al final ayuda muchísimo. Tanto que a mí dentro de lo que yo estaba haciendo, yo llevaba trabajando mucho tiempo el tema de mi propósito. Mi propósito es servir a través de la confianza. Y quien me estaba haciendo el propósito, cuando le dije este propósito, me dijo, ok, está interesante tu propósito, pero ¿de qué confianza estás hablando? ¿Estás hablando de la confianza interna tuya o de la confianza que los demás depositan en ti? Y Claro. este tipo de preguntas no las había hecho yo tan conscientes y me estaba dando cuenta que estaba hablando de la confianza que depositaban en mí, cosa que tú mismo me dijiste en el taller, estás dejando todo en el poder de otra persona y no en el poder tuyo. Y ahí Mm. cambió mi propósito y entonces él me regaló un propósito increíble, ¿no? Pero bueno, a lo que iba es que esta estructura que tú das y este regalo que te da, que está muy bien representado en una flecha, me gustaría que la pudieras platicar. Claro, claro, claro. Eh, para los que nos ven, para que los que nos escuchan nada más, imagínense una flecha, ¿no? La flecha la divido en tres partes. La punta de la flecha, ahí tiene que ver con la parte de contribución. Contribución tiene que ver con todo aquello que sí podemos hacer, que sí depende de nosotros y que queremos poner allá afuera. Puede ser desde enseñarle a otros, inspirar a otros, crear, hacer tu arte. Eso que sí depende de ti, que tú puedes decidir un día ir y hacerlo. Luego, del otro lado de la flecha, en la parte de atrás que tenemos las plumas de la flecha, este elemento tiene que ver con el impacto y es el elemento que a la flecha le da estabilidad y le ayuda a mantener la dirección en un rumbo más grande, ¿no? Eh, esta parte del impacto tiene que ver con el cambio que queremos ver en el mundo, pero que no necesariamente depende de nosotros. Por ejemplo, a lo mejor queremos ver menos pobreza, queremos ver más igualdad, queremos ver a personas con mejores oportunidades, queremos ver a personas cumpliendo sus sueños, pero esta parte, la parte del impacto que estamos buscando, no depende de nosotros. Por ejemplo, mi propósito tiene que ver con inspirar a otros a que alcancen su potencial. Yo puedo inspirar a otros dando una charla, yendo a un podcast, dando una clase, haciendo coaching, lo que tú quieras. Pero que la otra persona alcance su potencial no depende de mí. Y si yo me enfoco en esta parte del impacto, de que ellos alcancen su potencial, me voy a frustrar y voy a ser muy infeliz. Entonces, solo enfócate en la parte de contribución y la parte de impacto es algo que nos gustaría que suceda, pero que no necesariamente, no es nuestro métrico principal. Si se da, qué bueno, qué chingón. Si no, yo me enfoco en lo que sí puedo hacer. Y la tercera parte de la flecha es el cuerpo de la flecha, el haz de madera. Y es básicamente, esto significa que es compartido, que el propósito no es para ti, el propósito se da como una contribución hacia los demás, se construye con los demás. Entonces, estos tres elementos justamente ayudan a crear este concepto de propósito y la forma de expresarlo es bien sencilla. Empiezas con la contribución, que como te comentaba, en este caso para mí es inspirar a otros. Eso es lo que yo puedo poner desde mi cancha. Luego hay un conector que es para qué y al final viene el impacto. Entonces, inspirar a otros, contribución, para qué, conector y la parte del impacto que alcancen su potencial.
es una forma muy sencilla de expresarlo, pero bien, bien importante, que no se te olvide esto, enfócate en lo que sí puedes controlar, pero con vista, con esa mira hacia lo que quieres, hacia el cambio que quieres ver en el mundo o hacia esa huella que quieres dejar en este planeta. Está increíble, Fabián, porque las preguntas, como ya lo mencionabas antes, venían estructuradas de esa forma. O sea, la primera pregunta que le compartimos al auditorio era, cuenta una historia en la que te sientas que hayas pertenecido a algo, ¿no? O sea, que te haga Que te sientes sentir, orgulloso que te de, sientes sí. orgulloso de eso, ¿no? Y luego la siguiente pregunta es, cuéntanos a alguien que admires, ¿no? La segunda pregunta era, si no mal recuerdo, la tercera pregunta, si no mal recuerdo, era, este, Eran varias, ya era una ronda rápida. según yo, por lo que recuerdo, es, una historia que cuente tu esencia, o sea, cuál es esta esencia que tú tienes, que por qué te gusta ayudar o por qué te gusta hacer las cosas. Y luego ya vienen las preguntas rápidas, en la que pues básicamente es, si tu yo de 8 años te viera, estaría orgulloso de ti. ¿Qué harías si te falta un año de vida? Que ahí yo quiero llegar ahorita a este tipo de preguntas. Y finalmente, la última pregunta es, ¿qué impacto quieres dejar en el mundo? Y son preguntas que normalmente yo en Café de Ideas hago a las personas que tengo aquí y que a veces no te haces tú personalmente. No te haces, no te las haces porque quieres conocer a la otra persona para poder compartir algo, pero cuando tendrías que estar haciéndote este tipo de preguntas para poderte conocer a ti, ¿no? Es una paradoja bien interesante. Incluso imagínate qué diferencia habría en el mundo si en lugar de que nos presentáramos como yo soy arquitecto, yo soy ingeniero, Eso te me presentaras encanta. con tu propósito. O sea, la forma en que conectarías con la otra persona, es como hablar de esencia, esencia, ¿no? En lugar de poner barreras o poner etiquetas o cajas en las que catalogas a una persona, ¿no? Qué interesante. Sí, mucho gusto. Soy Javier Loister. Sirvo a través de la confianza. Wow, qué padre, güey. Platícame más, dime más, Sí, ¿cómo, sí, cómo sí, te puedo sí. ayudar, ¿no? Ahí, justo ese es el poder magnético del propósito. Conectas a otro nivel. O sea, en el momento en que tú dices, este es el cambio que quiero ver en el mundo, o sea, las personas quieren ayudar. O sea, esta idea de hacer el mundo mejor a nuestra forma es algo en lo que todos queremos contribuir. Por eso las empresas también se están moviendo hacia propósito y en lugar de misión, visión, valores, ahora tienen propósitos y incluso el consumidor ya pide esto, ¿no? Si yo le compro a esta empresa, sé que estoy contribuyendo al mundo de manera positiva de esta forma, Ok. incluso para vender y eso es impresionante, para conectar. Inspirar a otros eh, para, ¿qué era? Inspirar a otros para que alcancen su potencial y ahí le agregué un poquito. Su máximo potencial, ¿no? Ah, inspirar a otros para que alcancen su potencial y que juntos podamos crear un impacto positivo en el mundo. Ok. Ahí le agregué más, pero más romántico. Pues más que romántico, hay algo que me llama mucho la atención de eso, es que es el tema de la comunidad. Traigo mucho ahorita desde que se está platicando en el libro de Ishiro Kishimi, Atrévete a no gustar, que justamente él menciona que algo de lo más importante es el tema de la comunidad, porque es la comunidad la que te inspira. Lo hemos vivido este tema de estar como en una situación en la que nos espejeamos todos y estás viendo lo que uno ha sufrido, lo que otro ha sufrido, y de cierta forma te ves en la otra persona. Claro. Entonces, cuando hablas de inspirar a otros, en ese sentido me parece sumamente interesante porque justamente de eso se trata, o sea, se trata que lo que tú hagas inspire a las personas a hacer mayor comunidad pero para ello, por ejemplo, ahí es esto que decías tú. A ver, si lo que me están pidiendo hacer o si lo que me está llegando en este momento en mi vida va de acuerdo a mi propósito y es una huevo sí, ¿cómo lo pondrías tú, ejemplo? Eh, Te escribe una empresa, te dice a ti, Fabián, tengo esta oportunidad para que des coaching a una empresa a la que son 3,000 trabajadores, pero esta empresa a lo mejor no está alineada a tus valores como persona, pero vas a tener un impacto con 3,000 trabajadores.
O sea, sí, Claro, este tipo de preguntas son las cuestiones que a veces digo, ahí, ¿cómo le haces, caray? claro. Ahí tienes que ir poniendo en una balanza, ¿no? Este punto de decisión. ¿A qué le vas a ayudar a esa empresa? Si yo voy a ayudar, por ejemplo, en este hipotético, si a mí me están contratando para ayudar tal vez a los líderes y a ser mejores líderes, quizás diga que sí, aunque sea una empresa malévola, Claro. digamos, o una empresa que tenga fines que no me encanten, si yo voy a poder impactar a los equipos que están haciendo eso y Claro. les puedo hacer cambiar la perspectiva, venga, sin bronca. Pero si a lo mejor me toca construir un proyecto de innovación que va a llevarlos a explotar más y todo, yo sé que a lo mejor el dinero me puede hacer ojitos, que puede ser muy atractivo, pero al final me voy a sentir muy mal porque incluso se los decía cuando hicimos el taller de propósito, les dije, me van a odiar o me van a amar después de esto, porque ya no hay forma de que se hagan patos, ¿no? Ya sabes cuál es tu propósito y si no va, o sea, si no te lo recuerdas tú conscientemente, tu mismo GPS interno te lo va a recordar, te vas a deprimir, vas a estar bajo de energía y ahorita en mi vida es algo que no haría, pero pues siempre esta parte del dinero pesa porque pues siempre, a veces hay que tener este equilibrio también entre money projects, que obviamente que no se peleen o que no estén en conflicto contigo, y los sexy projects que ya son a lo mejor mucho más conectados con propósito. Eh, pero sí, no hay otra que evaluar muy bien cuál es el impacto que vas a tener y con quién vas a trabajar, porque al final de cuentas la conexión o la transformación que puedas lograr con las personas con las que vas a trabajar directamente es mucho más importante. Está súper interesante lo que acabas de mencionar porque, o sea, al final es también tu escala de valores, o sea, tu propósito también tiene que ir alineado a tu escala de valores. Que me Totalmente. imagino que es parte de lo que tú haces en tu Purpose Finder, en la empresa de Purpose Finder. Es una vez que encontrado parte del propósito, pues también trabajas la parte de los valores de la persona, qué es lo que verdaderamente le importa, qué es lo que verdaderamente, y lo vas puliendo. Pero este tema que a veces parece tan fantástico, que dices, bueno, voy a trabajar mi propósito y me voy a dedicar de hippie a viajar por todo el mundo, pues al final el mundo en el que vivimos es un mundo 100% capitalista y la necesidad de poder quien logre hackear este mundo que hay personas que lo han logrado, pues es algo admirable. Pero mientras tanto, este tema que mencionabas de los sexy projects con los money projects, creo que también es parte de tu pirámide de Maslow, ¿no? Es algo que Claro, tienes que tener bien establecido y cuando tienes claro. esta pirámide satisfecha, adelante con tus otros sexy projects para que puedas tú ir saliendo. ¿Cómo te escuchaba platicarlo la otra vez? Decía, qué interesante, me gustaría que me lo compartieras. Claro. Este concepto de la pirámide de Maslow es súper relevante porque para los que a lo mejor no lo tienen tanto en mente, la pirámide de Maslow es simplemente una estructura que nos habla de las necesidades humanas básicas, desde poder tener alimento, poder tener un techo, luego poder ya ir escalando y generar ciertas relaciones de amistad, románticas, luego ya viene la parte de lograr cierto estatus, lograr ciertas cosas en la vida, y hasta arriba de la pirámide viene la parte ya del propósito, lo que se conecta con propósito. Entonces, si no has cubierto las bases, si no has cubierto las necesidades principales, no hay espacio para el propósito. O sea, si yo llego con alguien que está en situación de calle y le empiezo a hablar de propósito, me va a mandar a la goma. O sea, no tiene ni siquiera sentido que esté preguntando eso. De hecho, es bien interesante porque estas preguntas incluso cambian generacionalmente. Para nuestros papás o para nuestros abuelos, este tema de propósito no era tan relevante porque ellos estaban viviendo tal vez esta parte de la posguerra y era, vamos a generar dinero, tal vez se trataba de estabilidad, y ahora que a nosotros nos toca vivir De ya con cierta ahorro. estabilidad económica, ahora tenemos más tiempo y más espacio mental para preguntarnos preguntas más profundas como estas. Entonces, si no tienes las bases, va a ser muy difícil que puedas trabajar en la parte de propósito. Fíjate qué interesante, porque luego es esta crítica que le han tirado mucho a los coaches, sobre todo en redes sociales y en México más, que me parece bien, porque, o sea, de cierta forma hay mucho charlatán por todos lados. Pero existen gente como tú que de verdad está con este propósito de ayudar a impulsar y con, con los pies aterrizados en la tierra, porque no es, o sea,
este proceso no es así, es para todos, pero primero hay que ayudarlos a salir de cierto proceso para luego ir llegando a otro proceso y luego a otro proceso. Claro. En tu experiencia, cuando te has enfrentado con temas de personas que todavía no están, no diría yo en condiciones de calle, pero sí en condiciones en las que todavía no cumplen al 100% parte de sus necesidades básicas, ¿cómo vas desarrollando en ellos esta intención de hacerlo? Porque creo que Claro. es bien interesante el proceso en el que, ok, no tengo todo el techo, no tengo todavía estas necesidades cubiertas, pero tengo el deseo de transformarme, tengo las Claro. ganas de convertirme en ello. Claro. Buena pregunta. Sí, tampoco es requisito para empezar a trabajar de propósito que ya tengas todo lo material y todo lo que quieres en la vida. Definitivamente no. Em, pero hay formas de irlo trabajando y tienen que ver con esta parte que te mencionaba de la brújula interna. Una de las cosas que me gusta hacer mucho, incluso a cualquier nivel, ¿no? De cómo estén buscando propósito, una de las cosas que hacemos normalmente es hacer esta auditoría de energía, si le llamamos. Imagínate que como ser humano tienes una batería que se recarga cuando haces cosas que amas hacer, que te encanta hacer, cuando juegas, cuando te diviertes, se recarga Mm. y se descarga cuando haces cosas que te choca hacer, que odias hacer, que tienes que hacer, ¿no? Entonces, lo primero es tratar de encontrar un equilibrio. No digo que vas a poder estar todo el tiempo en la parte de que te va a cargar la pila, pero que al final del día termines diciendo, fue un buen día, me siento bien, no me siento drenado, no me siento deprimido. Y es empezar a hacer esta auditoría de energía que es básicamente, los pongo a que hagan una lista de las actividades que hacen durante todo el día y que lo pongan, tomas una hoja, la divides en dos, le pones una línea en medio, pones un más en una columna, un menos en la otra columna y agregas de las cosas que haces en el día, qué me dio energía, qué me quitó energía. Y es básicamente empezar a ver, no sé, tuve una reunión y me quitó energía, pero no nada más te quedes ahí. ¿Por qué te quitó energía? Ah, es que tal vez hablé con esta persona o esta persona me hizo sentir así o pasó esto, ¿no? Y lo que te dio energía, ¿por qué? Y empiezas a encontrar ciertos patrones Mm. que puedes ir controlando, que puedes ir identificando. No importa que seas el becario de la empresa, vas a identificar cosas que te dan para arriba y cosas que te drenan. Y la intención luego es tratar de ir haciendo más de lo que te da energía, balanceando lo que te lo quita o a lo mejor buscando una forma de transformarlo. Pero este sería un primer pasito y que independientemente o de rebote nos vamos acercando al propósito, quizás de una manera más lenta o de una manera más intuitiva, ¿no? Me encanta porque fíjate, tuvimos hoy tuve la experiencia hoy dentro de la fundación que tengo, estamos pasando por un ciclo diferente en el que desafortunadamente la inseguridad ha estado muy dura y pues nos ha mermado la operación de la fundación y con ello pues se van cerrando ciclos y con una de las personas que quiero muchísimo, a que estoy muy agradecido, que se llama Betty, que fue de las primeras mamás que empezó con el proyecto y que luego la hicimos la encargada del centro productivo y se fue creciendo. Y lo que me decía cuando platicaba con ella de la situación es que decía, Javier, es que el haber trabajado aquí y darme cuenta que puedo hacer algo que me genere un ingreso, pero a la vez que genere un impacto en la comunidad, es algo que yo no tenía presente que se podía hacer. Yo Wow. pensé que tenía que trabajar, fíjate, tenía que trabajar para ganar dinero y después hacer lo que me gustaba hacer. Y la verdad es que a mí me cimbró porque de cierta forma, ¿cuántas veces también nos pasa a nosotros? O sea, a nosotros me refiero a tener tus necesidades básicas cubiertas en muchos sentidos y estás en este crecimiento, en el autoconocimiento y se te olvida también que a veces puedes dejar de hacer las cosas que te drenen energía y convertirlas en en las que te den energía. Esto no significa que siempre va a suceder, pero qué interesante punto, porque este ejercicio que acabas de mencionar me lleva a esta pregunta, bueno, a Claro, esta reflexión más bien. claro, me encanta porque sí, la evolución última o la donde queremos llegar es que nuestros sexy projects sean nuestros money projects también. Ojalá podamos llegar todos ahí. Cuesta trabajo porque el hacer el llegar a encontrar esta forma de monetizar esto que está conectado a tu propósito que te apasiona, probablemente no existe todavía.
hay una forma única de lo que tú quieres crear y quieres poner allá afuera, que tienes que crearle tal vez un modelo de negocio, tienes que hacer algún emprendimiento, algo tienes que hacer para que se conecten esos dos temas, el de dinero y propósito. Claro que se puede, pero tienes que experimentar, tienes que irlo moviendo. Por eso mencionaba al inicio este equilibrio entre los money projects y los sexy projects, pero también la sociedad nos vende esta idea de que trabajar tiene que ser difícil, tiene que ser doloroso, tiene que ser algo que tienes que llegar cansado y fastidiado a tu casa, si no, no fuiste productivo y si no, no trabajaste, ¿no? Quitemos esa idea de la cabeza. Uno puede trabajar en algo que ame, uno puede ganar dinero, muchísimo dinero haciendo lo que le apasiona, lo que está conectado a su propósito, pero hay que crearlo. Y la buena noticia ahí, nada más para cerrar es que cuando tratas de copiar un camino que ya existe, por ejemplo, quiero ser ingeniero en electrónica, quiero trabajar en tal empresa y ser el ejecutivo, ese camino que ya existe me van a pedir que tenga cierta carrera, que tenga tantos años de experiencia, que tenga tantas maestrías, pero si tú creas ese camino, nadie te va a decir, nadie te va a cuestionar qué credenciales tienes ni nada, simplemente muestra los resultados, da el valor y atrévete a crear tu propio camino. Es más fácil. Qué increíble, Fabián. Gracias por esta aportación. Estuvo wow, porque justamente muchas veces nos preguntamos el por qué me pasaron las cosas. Y platicando con Jorge Zuna, que también ha estado aquí en Café Ideas, él menciona mucho deja de preguntarte el por qué y empiezas a preguntarte el para qué. Y Claro. entonces ahí empiezan a cambiar las cosas, porque justamente es lo que estás diciendo, o sea, em, estoy viviendo las situaciones y las realidades que me están pasando porque son lo que me ha llevado a ser la persona que quiero ser. Hoy, en este preciso momento, hago conciencia de la persona que ya no quiero ser y en la que me quiero convertir. Y para ello va a requerir como lo acabas de mencionar. Y entonces, desde ahí puedo crear la persona que quiero ser. Qué interesante. Claro. Me recordaste este concepto que no sé si conoces, que se llama la ventana de Johari. Sí, cómo no, me encanta, claro. Lo explico rapidísimo. Este es un concepto que tiene que ver entre el tiempo, es el tiempo que pasa en que algo que percibes como malo te sucede y luego pasa el tiempo y luego ya lo percibes como algo positivo. Por ejemplo, me corrieron del trabajo y luego encontré un mejor trabajo o encontré una mejor situación y ya lo veo como algo positivo. Entonces, entre más grande sea esta ventana, más infeliz eres, entre más corta, eres más pleno. Entonces se trata de justamente cuando te sucede algo que percibas como no tan positivo, algo doloroso, algo incómodo, preguntarte, ¿qué podría hacer para percibir esto como algo bueno? ¿Qué podría hacer para percibir esto que me pasó como un punto de partida nuevo, para crear algo que realmente quiero? Y eso acelera las cosas, acelera la transformación, en lugar de estar en tu cabeza preguntándote, como dice el buen Jorge, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. Transfórmalo en una oportunidad y para adelante, ¿no? Híjole, nos quedan más o menos 7, 8 minutos y me gustaría hacerte otras preguntas, pero Venga, me gustaría nada más cerrar este tema en una cuestión que tú y yo hemos estado muy presentes y es este ejercicio que haces de qué pasaría si te dijeran que tienes un año de vida. ¿Qué harías? Y creo que la ventana de Johari en ese momento se hace mucho más pequeña. Las perspectivas cambian. En tu caso, este ejercicio, ¿cómo te ha ayudado en tu vida? claro. Eh, el, el tiempo que viene esta pregunta no es te queda un día, no es te queda un mes, es un año, porque un año es lo suficientemente grande para que hagas varias cosas y que no digas nada más la respuesta de me voy a viajar por el mundo, ¿no? O sea, tienes suficiente tiempo como para todavía dejar algo en el mundo. Entonces, es esta forma de empujar un poquito esta reflexión de, bueno, ¿qué quiero dejar aquí antes de que me vaya? Si tengo suficiente tiempo para poder crear, poder aprender, poder hacer algo, ¿qué me gustaría hacer? Y ya no hay una atadura de lo que la gente espera de mí, lo que yo espero de mí, lo que mi familia espera de mí, es qué quiero dejar antes de irme. Y el ponerte en esa mentalidad y realmente cuestionártelo es algo bien, bien poderoso. Entonces, ese es el porqué de esa pregunta y va completamente conectado a la parte de impacto que compartíamos anteriormente. Perfecto. Vamos a pasar a la sesión de preguntas, para conocer mejor a Fabián, que creo que nos ha dado una muy buena, este,
ventana en la que podemos ver a través de Fabián con todo lo que hemos platicado. Pero la primera pregunta es, Fabián, ¿qué es un geek para ti? Eh, Tú el, y yo el, somos geeks, pero ¿qué es un sí, geek para ti? viene de esta parte de alguien muy clavado con la tecnología y con las tendencias y todo esto, pero yo lo interpreto más como alguien que se clava mucho en algún tema que normalmente está relacionado con tecnología o con cultura geek o con cómics, todo este tipo de cosas. Entonces, básicamente, un aficionado de estos temas. Ahora, aterrizándolo a tu vida personal, eh, o sea, ¿cómo llevarías la definición de geek al juego de la vida? Porque yo creo que es algo, o sea, todo tiene su sombra y su luz, pero Claro, creo que el geek tiene ciertas luces bien interesantes que a veces hay que señalarlas. claro. Eh, el geek es un apasionado, es alguien que realmente dedica tiempo en entender, en comprender, Ujú. y es alguien que le gusta hasta defender su postura, ¿no? O sea, si hablas con un geek de Star Ujú. Wars, es religioso, ¿no? Y en el juego de la vida, o sea, yo sí me considero un geek de los juegos, videojuegos, juegos de mesa y todo esto, ¿no? Entonces, ese conocimiento, esa perspectiva de poder conectar este concepto del juego con la vida que estoy viviendo ha sido algo súper poderoso. Y ahorita estoy clavadísimo en encontrar estos tips, estas pistas que otros jugadores han encontrado y que pueden ayudarnos a subir de nivel más rápido en el juego de la vida. Me encanta y por eso los recomiendo que escuchen en YouTube El Juego de la Vida. Tiene unas entrevistas increíbles y no se las pierdan. Segunda pregunta. Tienes la oportunidad de invitar a 5 personalidades. Eso va a ser muy largo. 3 personalidades. Pueden ser ficticias o no ficticias. Y nada más dime el por qué las invitarías de forma muy breve. A una cena. Ah, Tienes desde las 7 de la noche hasta las 3 de la mañana para platicar con ellos con todo de alcohol y buena comida. eso sí me agarraste en curva. Yo sé, Eh, por eso lo una de hice. las, una de las figuras que más me intriga es Rasputín, Ok. por toda lo que se ha escrito de él, así como es como un superhumano muy extraño. Me encantaría platicar con él. Eh, me encantaría, híjole, este, no sé, con Deadpool también, creo que sería muy cagado tener una cena con ese güey. Este, híjole, ah, no sé, el tercero, estoy pensándolo mucho. Em, no sé, quizás, no sé, No hay respuestas correctas y correctas. La puedes cambiar más adelante, pero y me luego agarraste más en adelante curva. puedes decirlo, no sé. Puede ser Eh, histórico, puede ser facción, puede ser. Ya, ya bien mencionaste a Deadpool, ya mencionaste a Rasputín. Puede ser bueno, puede ser malo, puede ser como tú quieras. no sé, quizás últimamente, ahorita estoy escribiendo el capítulo sobre espiritualidad Ok, y las enseñanzas budistas están muy cañonas, entonces tal vez traer a Buda y poderle preguntar perfecto. algunas cosas. Increíble, increíble. Me encanta. Oye, Fabián, en estos 2 años que hemos tenido, algo que hayas aprendido que no sabías hacer hace 2 años. Todo lo de propósito es nuevo, o sea, fue algo que me empecé a clavar muy cañón desde la pandemia. Y también la habilidad de poder conectar con alguien de forma digital, de forma profunda, creo que es una habilidad que descubrí y que me encanta y ha sido súper fructífera. Wow, gracias por mencionarlo porque sí, y lo haces muy bien. La tercera pregunta es, ¿qué creencia limitante has hecho consciente y que hoy te ha hecho crecer? La más fuerte es, pues más, sí, es más un miedo que una creencia limitante, pero pues están ahí, que es este miedo de que mis ambiciones superen mis talentos, ¿no? O este miedo a no ser suficiente o que de repente estás frente a un reto y te dices, no, es que te va a salir mal o es que todavía no sabes esto, todavía no dominas esto. Esa vocecita, ese límite es algo con el que lucho todo el tiempo, pero algo también que me llevo muy fuerte de estas reflexiones con respecto a este tema es que hablábamos de la confianza y me dabas una definición de confianza.
Yo escuché otra diferente, no definición, pero hablaba de que la confianza no es un requisito, la confianza es un resultado. Entonces, esa perspectiva me ayudó a cambiar mucho esta parte. La confianza viene después de que lo haces. No lo necesitas para arrancar. La confianza es acción, efectivamente. O sea, no vas a tener confianza si no lo haces. Y me encanta como lo acabas de mencionar. Fabián, para cerrar la sección de preguntas, si pudieras, o sea, enseñar algo al mundo, ¿qué sería? Una sola cosa. A conectar con su propósito. Yo creo que si pudiéramos crear un mundo conectado al propósito, todo sería muy, muy diferente. Así que eso. Wow. Muchísimas gracias, Fabián. La verdad es que les pido que lo sigan. Ahora le pediré que nos dé sus redes sociales. Pero Fabián es una persona a la que yo he estado aprendiendo muchísimo, porque el crecimiento que ha tenido como persona, como ser humano, como amigo conmigo, es increíble. Y sobre todo el que me espejeo mucho con él porque ambos tenemos este miedo a no ser suficiente y que lo hemos estado haciendo consciente y lo hemos estado aprendiendo, y eso nos ha hecho siempre, cuando estás en este proceso y te encuentras con alguien que también está en esto, pues siempre es increíble compartir y vivir experiencias. Así que pueden seguirlo en sus redes sociales, en YouTube. Fabián, ¿dónde te podemos encontrar? Claro, antes de ir a las redes, también decirte que la admiración es mutua. Gracias por el espacio de nuevo, gracias por las porras. Me pueden encontrar en Facebook como Fabián Noyola, en Instagram @FabNoyola, y el proyecto de este libro y de lo que les platicaba del juego de la vida es @el juego de la vida oficial, así estamos en Instagram, y ahí sin problema podemos conectar, podemos seguir compartiendo. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quisieras agregar? Eh, no, si estás escuchando esto y te resuena, te despierta esa curiosidad, celebra que estás haciéndote la pregunta. Busca literatura. Te recomiendo muchísimo el libro de Encuentra tu porqué de Simon Sinek. Está también, hay muchísima literatura allá afuera, pero lo importante es celebrar que te estás haciendo esa pregunta y acércate también. Si quieres saber más, vamos a tener talleres, vamos a tener más sendas también por si quieres participar. Eh, y gracias por escuchar. Muy bien, muchísimas gracias. Que tengas un extraordinario día. Gracias a ti, Javi. Un abrazo. Gracias a todos. Hasta luego.